Spirit. Muy bien, hermanos jóvenes de la Iglesia Bucaramanga, un cordial saludo a cada uno de ustedes y a todos los que nos puedan escuchar a través de estos medios en estos tiempos donde son tiempos muy particulares para que los que estamos frente a la iglesia también tengamos la oportunidad de llegar a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor, haciendo uso de las redes sociales a medida del acceso y la posibilidad que tenemos de hacerlo, aprovechando este tiempo de cuarentena que estamos también en casa, y como son partícipes ustedes también, cada uno en su casa, en respeto a nuestras autoridades y por el bien nuestro y el bien de nuestro prójimo también. Tenemos que acatar esas instrucciones de nuestro gobierno porque son muy importantes. Entonces, estábamos viendo acerca de el joven cristiano o cómo enfrenta el cristiano las enfermedades. Y ahora vamos a ver básicamente quién es Jesucristo ante una situación de enfermedad o muerte. En San Juan capítulo 11, ahí encontramos una larga historia que se trata de Jesús y sus tres amigos, dos damas y un caballero, conocidos como María, Marta y Lázaro. Y básicamente se trata aquí de Jesús ante la situación de la vida de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús, al cual dice la Biblia que él amaba. Y bueno, entonces él se informó de que Lázaro había enfermado y estaba a punto de morir. Y sin embargo, cuando le fueron dado el aviso de esta realidad, los discípulos también le preguntaron de que si él iba a subir o no. Y bueno, él como que no, aparentemente como que no tomaría un interés inmediato o particular por su amigo. Y aquí vamos a ver algunas cosas muy importantes de preguntarnos. Entonces, ¿quién es Jesús ante una situación de enfermedad o muerte? La primera respuesta que podemos dar a esta pregunta es que Jesús es la vida. Jesús es la vida. En una situación de enfermedad y en una situación de muerte, ¿quién es Jesús? Es la resurrección. Jesús entonces es la vida y la resurrección ante una situación de enfermedad y de muerte. Además que en este libro se señala de que Jesús es el buen pastor, el que tiene el cuidado, el mejor cuidado por cada uno de sus hijos en particular, por cada uno de los discípulos seguidores de él en particular. Y otra de las cosas es que Él es el camino y Él es la verdad, Él es la vida a todos aquellos que van en pos de Él hacia el Padre. Y entonces, como buen pastor, como el que guía el camino hacia el Padre, y entonces también es la vida y la resurrección. Además de esto, también en este capítulo también se encuentra que Jesús es el amigo. Jesús es el amigo de los que le siguen fielmente. Eso le dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar más que son mis siervos, sino los llamaré amigos si ustedes hacen lo que yo les enseño a hacer. Y dice la Biblia en el capítulo 11 de San Juan, versículos 17 adelante: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Muy interesante en este suceso de la muerte de su amigo Lázaro, que él estaba informado de lo que estaba pasando Lázaro. No es que Jesús se mostró indiferente ante el dolor, ante la enfermedad de su amigo. Él, a propósito, demoró en ir porque él quería mostrar algo que en otra forma él no había determinado mostrarlo y darlo a conocer esto. Primero, a los familiares de Lázaro y, en segundo lugar, a los que estaban presentes allí y, en tercer lugar, a todos los lectores de este suceso hecho por Jesús. Esto es muy interesante. Entonces, la pregunta, ¿es entonces el Señor alguien que llega tarde cuando nosotros le clamamos o le pedimos un favor? Definitivamente Jesús no llega tarde. Jesús llega en el tiempo establecido por Él y es presto a responder a nuestro clamor en el tiempo que Él ha establecido hacerlo. Y en la vida real hay cosas que el Señor tan presto nos contesta cuando le clamamos a Él y otras cosas que Él no nos contesta. Pero eso no significa que el Señor no va a llegar o que Él se dio por desentendido y no va a hacer caso o no va a responder nuestros clamores. En Lucas capítulo 18 ahí nos dice que a los que oran con perseverancia en lo que están pidiendo al Señor, dice que Él sí les hará justicia, pero allí hay un asunto importante de que el creyente tiene que ser consecuente en lo que pide, estar seguro de qué está pidiendo y perseverar en ello en una actitud de fe y de humildad que Dios mostrará su respuesta en el momento indicado por Él. Esto es muy importante. Entonces aquí vemos que Dios, mediante Jesucristo, aquí Él mostró algo que había determinado mostrarlo de esa manera. No había otra manera que Él había dispuesto para mostrar este asunto de la resurrección de un hombre que ya hacía 4 días que había sucedido su deceso y estaba ya en un estado de descomposición, de putrefacción. Pero aquí es donde se cumple lo que Jesucristo, el Señor, le dijo, en este caso a Marta, y lo que Él pronunció: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es Jesús ante una situación de salud quebrantada? Él es la vida. Nos sostiene, nos da fortaleza y vigor para soportar las aflicciones, las angustias que abaten nuestra alma hasta el límite de los tiempos que Él quiera ser glorificado, o dándonos una sanidad, o permitiendo que partamos a su presencia para que contemplemos el rostro de Él y descansemos de todo dolor y aflicción que nos puede acompañar en esta vida terrena. Y además, ante la muerte, Él es la resurrección, nos asegura la resurrección de los que hemos creído en Él. Y por eso dice que todo aquel el que vive y cree en Él no morirá eternamente. Y les hago la misma pregunta que Jesús hizo: ¿creen ustedes esto? Que en medio de nuestros dolores y angustias, aunque tengamos que soportar el dolor de la muerte, nuestra vida está segura en Cristo. Y cuando un día Él regrese,
seremos levantados para estar en su misma presencia y gozarnos en Él. Damos gracias al Señor por esto. Y con estas palabras les animo, como Jesús también animó a Marta y a sus familiares, y enseguida Él resucitó a Lázaro. Nuestra esperanza entonces en el Señor es de que, aunque tengamos que experimentar el dolor de la muerte, no quedaremos allí para siempre. Dios nos levantará en el día establecido por Él para que estemos juntamente con Él. Lázaro resucitó y fue presentado vivo a sus familiares. A nosotros dice la Biblia que seremos resucitados y seremos transformados a imagen y semejanza de Jesucristo en su esplendor de gloria. Eso es muy importante. Así que, hermanos jóvenes, ánimo, confianza en el Señor. Si nos toca pasar por situaciones de enfermedades, confiamos en el Señor, Él es la vida. Y si nos toca pasar a la eternidad, tengamos la firme convicción de que Jesús es nuestra resurrección y con Él estaremos para siempre. Padre, gracias te damos por tu palabra. Aliéntanos y fortalécenos en todo momento, aun cuando estemos entre, Señor, la vida y la muerte. Tú eres nuestra esperanza porque eres la vida y la resurrección, y tu promesa es fiel para con nosotros. Te alabamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. So strong.